Qué bendición. Bien, vamos a la porción de la palabra para el día de hoy. Quiero hablarles de el temor. Hablarles de este sentimiento que hoy en día ha cobrado mucha relevancia en muchas personas. Pero para ello debemos ir a buscar un texto de la palabra que está en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15. Vamos a leerlo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué hermoso esto. El temor es un arma muy efectiva para imposibilitar a un creyente a seguir adelante. Su efecto paralizante es casi aterrador y casi fantasmagórico. Por alguna razón, en la Biblia aparece 365 veces la palabra no temas. Es decir, un no temas para cada día del año. Hoy Dios te está diciendo, no temas. Ayer te dijo, no temas. Mañana te dice, no temas. Y todos los días del año Dios te dice, no temas. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Un no temas para cada día del año, yo creo que es el mejor regalo que Dios nos puede dar en su palabra. El temor no es del todo malo. A veces es un mecanismo de defensa de tu cuerpo. Ese tipo de temor te protege para que no vayas donde hay peligro. Centrémonos en eso. Hay un tipo de temor que es una alerta, que es una advertencia que Dios coloca en ti para que no vayas a un lugar donde vas a correr peligro. Ese es bueno. Pero hay otro tipo de temor que es el que te paraliza y no te deja avanzar, minimiza tu fe, casi que la anula y no te deja caminar por fe y no por vista, como dice la palabra. Por eso es que no hablo del temor como una reacción ante situaciones peligrosas. Hablo más bien del temor emocional. Ese que te impide avanzar cuando tienes que hacerlo, aún sin estar rodeado de peligros. Hay personas que, no tiene sentido que no avancen, simplemente observan que no hay peligro, pero el temor los paraliza. Algunos lo interpretan este temor como cobardía, pero yo más bien deseo llamarle temor emocional. Lo primero que debemos entender es que Cristo nos liberó de toda clase de temores, porque hasta Él mismo padeció temor. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 18 dice, pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús mismo tuvo temor. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no quería pasar por ese tormento que iba a ser la crucifixión, los azotes, el escarnio público, la vergüenza, la ofensa, la humillación. Pero el Señor dijo, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo, Padre. Si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Ahora, veamos
¿Cuáles son los temores más poderosos del hombre? Esos temores poderosos que hay en el hombre. El primero es el temor a la muerte, es indudable. Pero este temor se da cuando la persona no está segura de a dónde irá. Este temor sucede cuando la persona no está segura a dónde va a ir después de morir. Pero la Biblia dice que para nosotros los cristianos, la muerte es gozo, es victoria, es felicidad. ¿Por qué? Porque una vez muramos, en Él vamos a vivir. Otro temor poderoso en el hombre es el temor a lo místico o a lo paranormal. A lo místico, a lo paranormal. Este temor también se da cuando la persona no cree que tiene autoridad espiritual. El mismo Señor lo dijo en Mateo 28. La misma autoridad que me fue dada a mí se la doy a ustedes para que oren por los enfermos y sean sanados, para que oren por los que están esclavizados y sean libres, para que reprendan, para que aten, todo. El Señor nos dio a nosotros la misma autoridad espiritual de Él. Entonces, cuando tú tienes temor a lo místico o a lo paranormal, es porque tú no sabes que tienes autoridad espiritual. O si lo sabes, no la quieres usar. ¡Wow! Otro temor poderoso para el hombre es el temor al fracaso. Este temor también se da cuando la persona no está segura de sí misma. Mira, cuando tú tienes temor al fracaso, es porque no sabes en quién has confiado, es porque no sabes quién está de tu lado. La palabra dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces no debes tener temor. Eso es así. Ahora, ¿por qué es tan peligroso el temor? Tratemos de despejar esa pregunta. Es peligroso porque ataca el fundamento de nuestra relación con Dios. ¿Cuál es el fundamento de nuestra relación con Dios? La fe. El temor ataca la fe. Y lo que nos une a Dios es eso, la fe. Porque la palabra dice, pero el justo, por la fe, vivirá. Por lo tanto, si te quitan la fe, pierdes las ganas de vivir. Por eso hay gente que no le entusiasma orar, hay gente que no le entusiasma servir al Señor, hay gente que no le entusiasma hasta cantarle a Dios. La fe no es un concepto, la fe es vida. Se vive, se avanza, se cree. Todo en la vida del cristiano se sostiene es por la fe, nada más. Por eso es tan peligroso el temor, porque capta la fe, la minimiza y la quita de tu vida. Pero miremos las manifestaciones del temor. Miremos la primera, sugestión. ¿Qué es la sugestión? Bueno, la sugestión es la influencia ejercida de algo o alguien en la manera de pensar del creyente. También es el convencimiento que el temor ejerce sobre el cristiano. Anula la voluntad y lo lleva a actuar de una forma determinada. Muchos proyectos se quedaron solo en eso, en proyectos, no se concretaron por sugestión. ¿Será que y si nos va mal? ¿Y si no funciona? Y ahí se quedaron los proyectos que Dios le había dado, solo por sugestión, por el temor. En pocas palabras, fracasaron sin haber comenzado. El libro de Job, capítulo 3, versículo 25 al 26 dice, porque el temor
que me espantaba me ha venido. ¿Sí ven? Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. El temor que vivía Job toda la vida, le vino. Por eso es urgente que dejes de tener temor en tu vida, porque si tienes temor a fracasar, vas a fracasar. Si tienes temor a que las cosas no salgan bien, no saldrán bien. Porque el temor es lo contrario, es la antítesis de la fe. Cuando tú tienes fe, logras grandes cosas. Ahora, es sorprendente ver cómo el temor se convierte en un imán que atrae lo que tú temes. Hay gente que nunca consigue el éxito porque en su mente solo hay fracaso. Y eso es lo que atrae. Va al médico y el médico le dice que se va a morir. Y cuando antes no le dolía nada, ahora hasta el pelo le duele. Fue al médico a un control, no le dolía nada. Y el médico le dijo, te vas a morir. Y de ahí en adelante ya se enfermó, ya le dolió todo. Ya se va a morir, ya todo le duele. Fue sugestionado por el diagnóstico médico. Fue cercenada su fe. Puede ser que los exámenes digan la verdad, pero tú has creído en un Dios poderoso y sanador. Un Dios que levantó a Lázaro. Un Dios que sanó a la hija de Jairo. Un Dios que sanó a la suegra de Pedro. Un Dios grande y poderoso. Tú has creído en Él. Entonces, aunque los exámenes digan la verdad, no son la última palabra. Wow, reciba eso y diga amén. Aunque los exámenes digan la verdad, no es la última palabra. La última palabra la tiene Dios. ¿Y cómo hacer para que la última palabra esté a tu favor? Con la fe y echando afuera el temor. Otra de las manifestaciones del temor es la deserción. Esta es una clara señal también de cautividad. El que está cautivo por el temor está en la iglesia un tiempo y luego se va. Busca culpables de su deserción. Dice, yo estuve en la iglesia y me fui por esto y por aquello, por lo otro. Busca excusas para irse, simplemente porque seguía al hombre. Ponía su mirada y su confianza solamente en el hombre. El libro de Jueces, capítulo 7, versículo 2 al 3, dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Ojo con esto. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¡Wow! Habían 32,000. El ejército era de 32,000 hombres. Y 22,000 eran miedosos, tenían miedo, tenían temor. Y Dios les dijo, bueno, les doy la oportunidad. El que tenga miedo, se me va. Y se fueron 22,000 y quedaron solo 10,000. ¿Sabe qué nos enseña eso el Señor? Que Él no usa al que tiene miedo. ¡Wow! Dios no usa al que tiene miedo. Dios usa al que tiene fe. Y yo siempre he tenido una palabra, un dicho mío, y es, no tengo dinero, pero tengo fe. Y créame, me ha funcionado. Otra manifestación del temor es la imposición. El creyente en este punto cree que todo lo que hace fue impuesto, que es una carga, deja de ser un deleite. Se pasa del amor
del primer amor al temor. Antes todo lo hacía con alegría, ahora le da alergia hacerlo. Antes le daba alegría, ahora le da alergia hacerlo. Piensa que por estar en la iglesia se ha perdido de muchas cosas fuera de ella. Siente que el servir a Dios es una carga y simplemente deja de hacerlo. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 10 al 11 dice: Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando guardas los mandamientos de Dios, su amor permanece en ti. Y el amor echa fuera al temor, dice la palabra. Cuando hay amor en lo que haces, no hay imposición ni obligación. Cuando hay amor en lo que haces, no lo ves como si fuera obligatorio, lo ves como la bendición y no te amargas cuando lo haces. Cuando hay amor en lo que haces, nunca te cansas. El amor mantiene intacto tu gozo en el Señor, porque Él todo lo hizo por amor. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Entonces, resumamos. No tenga temor. El día de hoy, no tenga temor. Salga a trabajar con gozo, con alegría, lleno de esperanza. Llénate, mujer, de gozo. Llénate, varón, del amor del Señor. Y oremos al Padre. Padre, yo te doy gracias en esta hora por la palabra que ha sido expuesta. Gracias porque hemos aprendido que el temor nos imposibilita y debilita nuestra fe. Señor, declaramos que a partir de hoy nuestra fe se va a aumentar. Tu amor, Señor, echará fuera el temor. Y, oh Dios, caminaremos hacia el éxito, caminaremos triunfantes, porque tendremos fe en abundancia. Señor, en el nombre de Jesús, damos a ti toda la gloria y toda la honra y todo el honor.